白いちょうど黒いバラの花目覚め触れ合う。 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que estén. Bienvenidos a una sesión más de nuestro lectivo de argumentación y participación en democracia, donde hemos estado hablando, ¿cierto?, en las últimas clases acerca del rol de la argumentación en la participación ciudadana. Partimos con esta idea de la estructura de la argumentación y estamos haciendo un trayecto de cuestionamiento acerca de cómo nosotros vamos a utilizar la argumentación como una herramienta de participación en democracia, de participación en ciudadanía. Y bueno, partimos ¿cierto?, de este cuestionamiento con diferentes premisas, sobre todo partiendo del tema de la importancia de una herramienta que vamos a utilizar bastante en nuestra argumentación, que es el pensamiento crítico, que la definimos como la problematización, ¿cierto?, de lo que se nos es dado de la realidad. Y también agregando que su finalidad o propósito debe ser siempre el mismo, ¿cierto?, según autores como Giroux, que es devolver las características humanas a las cosas que históricamente han sido definidas como objetos, ¿ya? Vimos que producto de un pensamiento científico que reinó y que se instaló, ¿cierto?, en una época desde la revolución industrial, quizás un poco antes, se ha dado esta constante en la construcción del conocimiento humano que se le da la categoría de objeto a la realidad. A lo mejor hasta cierto punto está bien, con esto yo puedo predecir o puedo cuestionar o puedo generar, por ejemplo, medicina o tecnología, pero cuando estas categorías de objetos se agregan a las instituciones o a las ideas humanas, ahí es donde se crean, ¿cierto?, estas tensiones. Hay un autor, ¿cierto?, además, que nos dice que hay distintas formas de apropiarse de la realidad, que podemos acercarnos con una intención técnica, que podemos acercarnos con una intención hermenéutica, de querer construir entre todo el significado o tomarlo científicamente desde la realidad. Pero hay una tercera forma de apropiarse de la realidad, y habla de un sentido crítico, de un sentido que se da cuenta de la realidad que lo rodea, se da cuenta que la realidad que lo rodea es una construcción de los seres humanos, y cae en cuenta que la libertad no es dada naturalmente, sino que en este constructo artificial en el que vivimos se nos es privada la libertad, ¿ya? Por eso la define como uno de los principales intereses de la búsqueda del conocimiento. Nosotros, como participación ciudadana, acudiendo, ¿cierto?, a esta máxima de Habermas, vamos a querer generar espacios que sean, como decía Giroux, más humanos que nos permitan ejercer nuestra facultad humana. Hablábamos también de Jean-Paul Sartre, que nos hablaba de esta idea de que el ser humano está está en el planeta Tierra para llevarse a cabo a sí mismo, ¿cierto?, complementando un poquito con la idea de nuestra pensadora, no, se me fue el nombre, ya me voy a acordar, lo voy a poner acá abajo, ¿ya? Hannah Arendt, nuestra querida Hannah Arendt. Ella decía que el ser humano está, ¿cierto?, definido por ciertas condiciones que lo hacen a él ser humano, y la primera es que él no es una cosa que se pueda definir, sino que él lo que busca es definir su quién va a ser la existencia. Creo que a todos nos pasa, y la adolescencia que ustedes están viviendo ahora es una etapa tremendamente importante. Yo diría que es una de las etapas más emocionantes del ser humano, que es cuando ustedes definen quién, ese quién que dicen Arendt, ¿quién van a ser ustedes? Y como dice Jean-Paul Sartre, van a llevar a cabo su existencia, hacer cosas en la vida, no pasarse un rollo de quién uno cree que es, sino que realmente hacer cosas, y que, bueno, a través de esas acciones que yo lleve a cabo, yo definirme en mi identidad. Ahora, todos los seres humanos queremos aspirar a eso, a llevar una existencia autodeterminada, y por eso se transforma en un tema tan importante, el tema de la humanidad, el tema de llevar de la libertad, como decía además, se vuelve un tema fundamental para nosotros, porque lo que queremos es llevarnos a cabo. No que alguien nos diga, como un objeto, ¿cierto?, tú vas a ser, y pasa mucho en sus casas, yo creo que los papás le dicen, tú tienes que ser doctor, tienes que ser periodista, arquitecto, tú tienes que ser, y le empiezan a dar, ¿cierto?, un rótulo de objeto, que en realidad la pregunta debería partir siendo, en realidad, ¿quiénes son ustedes? No quiénes van a ser, en realidad, un objeto que trabaja, una herramienta que cumple una función
función para el sistema, antes de terminar en la defunción, como hablábamos la clase pasada. Entonces, el ser humano, ¿cierto? Tenemos esta idea de que es un agente que se mueve, que cambia la realidad y que puede definirse y construirse a sí mismo, que lo que él desea hacer en la realidad. No es un objeto. Y caímos, ¿cierto?, en esta idea de la libertad y hablar del ser humano como agente, que otras cosas son objetos. Caímos en esta realidad que la llevamos a situaciones límites. En términos de Paulo Freire, ¿cierto? Situaciones límites que son cuando en la realidad se dan determinados casos en los que un ser humano determina qué es lo que es el otro, en calidad de como de un objeto. Y ahí es lo que se conoce como situación límite o en las situaciones de opresión. ¿Ya? Muchos ojo con ese concepto porque al final voy a dejar una idea relacionada con eso para que ustedes la trabajen en sus casas. ¿Ya? Situaciones límite. Es decir, cuando un grupo de ser humano o una realidad, ¿cierto?, hace que el ser humano tome características de objeto y no de otro ser humano, ¿ya?, sino que está determinado por esta opresión. Una compañera señalaba la clase pasada, ¿cierto?, muy acertadamente que discriminación y opresión no es lo mismo. La opresión se puede dar de muchas formas. Una de ellas es la discriminación. Y bueno, estas situaciones límite impiden que el ser humano, ¿cierto?, nosotros o ustedes, ¿cierto?, llevemos una existencia autodeterminada. Que en el fondo ya no podemos decidir quién queremos ser, sino que se nos está dando una categoría y se nos dice ya, esto vas a ser tú. Vimos casos puntuales, porque aquí Giro hace una recomendación muy importante para poder aprender cómo funciona la opresión y dice que resulta un ejercicio interesante analizar la historia del grupo oprimido, para tomarla como ejemplo. Entonces tomemos el ejemplo, dijimos, de las mujeres en una ocasión, o por ejemplo de las minorías sexuales, para tomar el caso del racismo, ya para ejemplificar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Si a una persona, por ejemplo, de color, la catalogan como alguien inferior, como esclavo, qué sé yo, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, esta guerra civil que es dada por el racismo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Va a ser vista como inferior, va a ser vista como un lastre y va a llevar una existencia corta. Por ejemplo, y lo definíamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le muestro a una niña de color, que está el experimento está hecho, le muestro una foto de una niña de color y una foto de una niña rubia, y a esta pequeña le pregunto cuál de las dos es la bonita? Ya, ella va a decir que la rubia es la bonita. ¿Y qué va a pasar? Ella no va a llegar a una existencia toda terminada, va a sentir toda la vida cargándose esta idea de que ella, por ejemplo, no es bonita. ¿Entienden, no? Aquí las situaciones límites se dan en muchos niveles. Yo les pedí a ustedes que analizaran, por ejemplo, no sé, pues con la publicidad, para tomar también un poco el caso de la publicidad cuando vuelve objeto a las mujeres, mostrando imágenes para vender, ¿cierto?, donde están estas mujeres regias, estupendas, con esta categoría, no sé, 90, 60, 90. ¿Ya? O en el caso del hombre, por ejemplo, que se les tiene que definir de cierta forma. Es decir, ya, si el hombre tiene que gustar el fútbol y no hay un espacio para ti para llevar una existencia determinada, esto tiene que ser así para ti. ¿Ya? O en el caso, por ejemplo, bueno, si uno es pobre, si uno, por ejemplo, es de otra nacionalidad dentro de este país, hablábamos de los efectos que tiene la opresión en la conciencia. Y uno de los principales efectos que nosotros hablábamos en la clase anterior es que en la mente de esa persona ya no existe una identidad total de su persona, sino que va a tener que una conciencia dividida, donde hay espacio en su mente para el yo y para el objeto, para el yo objeto, que alguien más le impuso. Y esta conciencia dividida no le va a permitir a esa persona llevar una existencia autodeterminada. Dábamos otro ejemplo de una comunidad ampliamente oprimida, que son los estudiantes, ¿cierto? Y debatíamos acerca del tema cuando, por ejemplo, ustedes tienen un rol asignado como objeto el alumno, ¿ya? Y usted tiene que dejar de lado esa identidad autodeterminada que a usted le gustaría, porque ¿qué es lo natural? Lo natural es bailar, comer, amar, escuchar música, ¿ya? Bueno, se le da una categoría de estudiante, y todo eso tiene que pasar a quedar de lado. En el caso de las mujeres, ¿cierto? Como tiene que ser, por ejemplo, madre, ser una madre como concepto objeto. Muchas mujeres dejan, o muchos padres en general, dejan de lado su conciencia individual
como ser humano para poder cumplir con las expectativas del rol de padre, como un objeto que se le fue impuesto. También hablábamos que otro efecto que tiene en la conciencia, ¿cierto? Y también hablando un poquito del tema de la libertad, hablábamos de si nosotros podíamos ser libres solos. Yo ser libre, irme a los bosques, vivir como un pagano. ¿Es eso auténtica libertad? O si, por ejemplo, por otro lado, yo podría ser libre solo si los demás eran libres. Bueno, esa es la interrogante que nos planteamos y que debatimos también en la clase pasada. Evidentemente, no se puede ser libre solo. Aquí uno tiene que apuntar, ¿cierto?, a ser libre en comunidad. Por eso es la importancia del tema de la participación ciudadana. Si nosotros aspiramos a una existencia autodeterminada, no puede ser una realidad que vivamos solamente nosotros, porque ahí, ¿cierto?, estaríamos viviendo la condición de un privilegio, mientras otras personas son oprimidas. Ya típico que, por ejemplo, lo encontramos en redes sociales, personas que dicen, oye, que yo no entiendo a las mujeres que reclaman, en realidad lo tenemos todo, y a lo mejor nosotros somos malagradecidos. Bueno, ahí esa persona, ¿cierto?, auténticamente libre no va a ser, porque entiende desde su privilegio la libertad mientras otras personas son oprimidas. Y aquí llegamos a un segundo efecto. Este va a ser el primero. Un segundo efecto en la conciencia del oprimido, que tiene su conciencia dividida y pasa a ser un objeto. La segunda característica es que si buscan la libertad y quieren ser auténticamente libres, pero la buscan de manera individual, eventualmente se van a transformar en subopresores. ¿Ya? Un subopresor es una persona que en el fondo aspira a la libertad con la intención de poder oprimir más tarde. Por ejemplo, volvamos al tema de los estudiantes. A lo mejor si yo les doy una educación con poca humanidad, ¿cierto?, o nada de humanidad, una educación estrictamente académica, donde ustedes estén reventando el cerebro frente al cuaderno, frente al libro 24/7, bueno, lo más probable es que esa persona, cuando después, por ejemplo, no sé, sea el jefe de una institución, lo más probable es que trate con el mismo rigor a sus trabajadores. O por ejemplo, esa mujer que decía que no entendía por qué las compañías reclamaban, en el fondo, desde esa libertad incauta que se fueron construyendo de manera individual y no en participación ciudadana, esa libertad la va a transformar después de que cuando tenga hija, o por ejemplo, cuando tenga, ¿cierto?, esa pequeña a su cargo, o ella lleve un grupo, por ejemplo, no sé, si fuese profesora, por dar un ejemplo, va a seguir suboprimiendo a este grupo oprimido. ¿Me entienden? Entonces aquí la libertad tiene que ser una meta colectiva, una meta que queramos nosotros alcanzar entre todos. Bueno, también nosotros hablábamos del tema acerca de cómo cuál es el rol del pensamiento crítico en toda esta situación que estamos describiendo, ¿cierto? Y el pensamiento crítico, como habíamos dicho al principio y como dijimos en clases anteriores, el papel del pensamiento crítico es devolver las características humanas a aquellas cosas, aquellas acciones humanas que habían sido tratadas como objetos, aquellas categorías humanas como la identidad, la sociedad, etc., que son tratadas como objetos, devolver la humanidad. Ese es el fin último del pensamiento crítico. Problematizar lo que tenemos delante de nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de volverlo humano. Y una de las realidades que se ha vuelto, que es humana y que se ha vuelto, que se considera largamente como un objeto, es la historia. La historia en esta sociedad se considera como si fuese un objeto, cuando en realidad la historia, ¿cierto?, es resultado de la acción y de la interacción de agentes, de humanos, de personas. Ver la historia como algo que es un objeto, como algo quieto, terminado, acabado, hace que se perpetúe la opresión, ¿cierto?, como si fuese algo dado desde siempre, como si fuese natural. O, por ejemplo, percibir que no se puede hacer nada para cambiarlo. Si yo digo que 1 más 1 es 2, ya yo tengo una realidad y yo puedo tomar científicamente como un objeto. Voy a tender a ver la historia de la misma manera. Y pregúntale, ¿cierto?, a las personas de las décadas anteriores, porque ha habido un cambio en estas décadas de paradigma. En décadas anteriores, cuando se hablaba, por ejemplo, de la homosexualidad, se decía que era antinatural. ¿Y qué era lo natural, ¿cierto?, el sexo heterosexual, y no había otra opción. Y esa realidad no iba a cambiar nunca. Es imposible cambiarla y siempre ha sido así. Esa idea de que la historia es un objeto hace que nosotros la veamos como si fuese algo estático.
¿cuál es el rol del pensamiento crítico? Devolver las características humanas. Y por ejemplo, abrirse a esta idea de la transformación, de que las cosas pueden cambiar. Que somos seres humanos, podemos escoger cómo queremos llevarnos a cabo la existencia. Y si queremos nosotros llevarnos a cabo de una manera bondadosa, por ejemplo, o de una manera opresiva. En ese sentido, el pensamiento crítico tiene una doble función. A diferencia del pensamiento científico, que solamente describe lo que es, el pensamiento crítico, junto con describir lo que es, además dice cómo debieran ser las cosas. Y bueno, frente a estas situaciones límites que nosotros hablábamos hace un rato, nuestra participación ciudadana, nuestro aporte como argumentadores, apunta a la transformación de esas situaciones límites, siempre para mejorar, siempre para apuntar a la libertad, y no para seguir pretendiendo, ¿cierto?, a esta realidad que constituye la diferencia entre que algunos son tratados como seres humanos y otros no. Bueno, aquí en esta parte donde nosotros hablamos de que la historia es tratada como un objeto, esto se sustenta principalmente en un concepto que nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante, hablando siempre de argumentación, porque esto también no solamente es participación ciudadana, sino que argumentación. Se sustenta esta idea de que la historia es un objeto en mitos, en distintos mitos, en falacias, ¿ya? Hicimos como una mesa donde la historia es igual a un objeto. ¿Y en qué se sustenta esta idea? En falacias, en mitos. Por ejemplo, cuando una persona pobre asume la idea de que siempre ha sido pobre, nunca va a cambiar, eso lo hace inferior, etc. Por ejemplo, podríamos partir de la falacia de decir que es natural, es el orden natural de las cosas. Si una persona que argumenta se queda con esa realidad, de repente está acudiendo a ideas que no se pueden sustentar por sí solas. De hecho, estas patas que afirman esta mesa de que la historia es un objeto, no van a cumplir su función con una persona con pensamiento crítico. Ya, los mitos, por ejemplo, de que los adultos saben más que los niños. Ya, si nosotros examinamos la historia de la opresión en los niños, ¿cierto?, donde existe esta adultocracia, hay un mito de que los adultos saben todo acerca de la vida, saben cómo funcionan bien las cosas, y en la medida en que ustedes vayan creciendo, a mí también me pasó, nos vamos a dar cuenta que los adultos en realidad son niños que tuvieron niños, pero no tienen la respuesta a todo, están tan perdidos como estábamos nosotros cuando éramos más chicos. Entonces hay mitos, hay falacias, cuando decimos que, por ejemplo, los ricos son mejores personas, ¿me entienden o no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir adelantando. Vamos a ir adelantando cuando terminemos esta unidad para poder, ¿cierto?, conocer nuestra palabra con la que vamos a generar pensamiento crítico a través de una argumentación sólida y, ¿cierto?, evitando las falacias. Bueno, y finalmente lo que nosotros hablábamos en nuestra clase, tengo mi apunte, ahí están, hablábamos de cómo se puede romper, ¿cierto?, esta idea de que la historia es un objeto. Algunos dijeron, con una revolución, ¿ya? No era una mala idea, de hecho, para nada. Había un profesor que decía que, bueno, no recuerdo su nombre, profesor mío, que decía que en el fondo estaba bien lograr pequeños cambios. A lo mejor no soy capaz de cambiar la historia, pero soy capaz de cambiar mi historia. Si yo vengo de un hogar, por ejemplo, donde se le pegaba a los niños, o si vengo de un hogar donde se violentaba a la mujer, o si vengo de un hogar donde hubo pobreza o discriminación, yo puedo romper ese ciclo, ¿ya? Y decir, esto se termina conmigo. Pero ahí justamente quiero llegar a una idea. La libertad no puede ser otorgada, no te la pueden dar la libertad, menos te la puede dar el opresor. Supongamos que, por ejemplo, mi forma de opresión que yo he vivido, por ejemplo, es la pobreza. Y si me dan un bono, ¿realmente se rompió la opresión? Si hacen una chiletón y se junta plata, las mismas personas que no pagan sus impuestos, ¿cierto?, estos súper ricos, estas empresas internacionales, hacen una chiletón y me otorgan este bono para ayudarme en tiempos de pandemia. ¿Soy realmente libre? ¿Se rompió ese vínculo con la grandes empresas? O si, por ejemplo, los hombres salimos a marchar por la mujer, o si, por ejemplo, no sé, sí, a lo que voy, la naturaleza de libertad nos lleva a esta idea. La libertad no puede ser otorgada,
Ya no se pueden desmontar la casa del dueño con las herramientas del dueño. La libertad tiene que ser conquistada. La libertad tiene que ser conquistada por la persona oprimida. No puede ser otorgada. No puede el opresor llegar y decir ahora tú eres libre, porque esa libertad no va a ser auténtica. Incluso las formas más dulces de opresión, las más paternalistas, las más tiernas, igual son opresión. Ahora, ¿cómo yo conquisto esa libertad? Bueno, primero con las ganas de querer siempre ser mejor, ¿cierto? Llevar una existencia mejor. Los griegos tenían un templo donde había un oráculo, el oráculo Delfos, y la inscripción que estaba en la puerta era esa, y decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. El ser humano, para llevar una existencia auténticamente humana, tiene que conocerse a sí mismo y tiene que llevar una existencia, ¿cierto?, que tienda siempre a ser mejor, siempre a buscar una forma de llegar la autodeterminación de su vida hacia nuevas fronteras, pero sin pasar a llevar la libertad de los otros. En ese sentido, tenemos que aprender, ¿cierto?, que la participación ciudadana se tiene que movilizar con la conciencia de que las condiciones para que se dejen de de llevar a categoría de objeto a ciertos grupos de personas tiene que ser una conciencia conquistada. Bueno, hemos visto, ¿cierto?, el estallido social, hemos visto las marchas de marzo, ¿cierto?, y bueno, de finales del año pasado con el tema de la mujer. Hemos visto explotar, ¿cierto?, esta guerra civil en Estados Unidos, donde las personas dicen ya no más. Raro sería ver un cambio, y bueno, hay autores que dicen que es imposible que se llegue a un cambio apelando a la buena voluntad de las personas que están en el poder, o ya sean los varones o ya sean los adultos, etc. Sino que se tienen que llevar a cabo a través de estos grupos humanos colectivos, ¿cierto?, que participan en la ciudadanía con pensamiento crítico. Bueno, ¿con qué fin? Con el fin de traer la humanidad de vuelta, aquello que había sido tratado como si fuese un objeto. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Más que nada una síntesis de lo que vimos en la clase anterior. Esta vez un poquito más ordenado para que nosotros podamos ya empezar a aplicarlo. Hablábamos de la opresión que se da, ¿cierto?, en los estudios, y nos encontramos con un fenómeno bien interesante. Ustedes están estudiando, bueno, los que han podido estudiar porque se les ha permitido su privilegio, estamos estudiando porque tenemos ganas de ser más. Aquí no están mediando notas, no están mediando un sentido como académico, sino que solamente las ganas de aprender. En ese sentido estamos conquistando esa categoría como de estudiante, de objeto, esa libertad que me estaban dando a mí asignada, esa categoría que me estaban asignando de objeto. Ahora ustedes lo están conquistando por su propia voluntad, con las ganas de aprender, con las ganas de cuestionarse. Y si incluso nosotros dijéramos, ya dejemos las notas de lado, pero quiero saber cómo esto lo estoy haciendo, bueno, se autoevaluaron, ¿cierto? Y la mayoría de ustedes ya vendió su trabajo de autoevaluación en función a nuestra primera argumentación que hicimos, ¿cierto?, a principios de la unidad. Y nada, ha sido un proceso bastante gratificante, bueno, verlo a ustedes crecer. Yo creo que esto falta por agregar. Chiquillos, el opresor cuando oprime también pierde su humanidad. No solamente la pierde el oprimido, también el que oprime pierde su humanidad. Es un punto que hablábamos en la clase anterior, es un punto que toca también Paulo Freire, porque al ver a otras personas como objetos, él también se empieza a ver un objeto a sí mismo, porque empieza a utilizar, ¿cierto?, a otros seres humanos para su propio beneficio, y por lo tanto esta búsqueda de libertad que pueda tener el oprimido es un acto de amor, que junto con liberar al oprimido va a liberar al opresor de su propia inhumanidad. Al llevar a cabo estas acciones, ¿cierto?, inhumanas hacia otro ser humano, lo libera en un acto de amor, y a veces sí puede ser violento, puede ser doloroso. A veces a un papá no le va a gustar, por ejemplo, si usted, no sé, es homosexual, o si usted quiere estudiar arte en vez de ingeniería comercial. Sí, puede ser doloroso, pero es un acto de amor que invita a la otra persona a verlo a usted como un ser humano. Bueno, voy a dejar la actividad, espero que hasta acá no hayan dudas de lo que hemos hablado, ¿cierto? Hasta ahora hice una síntesis total hasta el punto de hoy. Y bueno, si hay dudas siempre me pueden escribir al correo, y la actividad que sigue es la siguiente. Bueno, la actividad que les voy a dar es la siguiente, y es más que nada que ustedes anoten en un apartado y vean en su
en su trabajo que integral de autobiografía de su barrio, identifique al menos dos formas de opresión, estas situaciones límite que usted esté vivenciando, ya sea en su barrio o en su vida personal. ¿Ya? No se trata de que nosotros nos pongamos a ver el efecto psicológico de cómo eso deprime, sufre, etc., sino que vamos a ver un poco las causas. Quizás atacando un poco las causas también podamos detener un poco el avance de los efectos psicológicos que llevan la depresión. Pero bueno, quiero que para la próxima clase podamos hacer una clase en Zoom y quiero que entren ya con una idea lista, y es esta tarea, que vengan identificadas por lo menos dos formas de depresión o situaciones límite que ustedes hayan detectado en su autobiografía o en su vida de barrio. Yo estuve tomando apuntes de lo que ustedes mandaron en esa autobiografía. Insisto, no puedo yo coger por ustedes, pero detecté mucho machismo, ¿cierto? Papás que abandonaban las casas, temas de pobreza, temas de droga en las poblaciones, ¿cierto? Puede ser de su caso individual o puede ser de la vida en su barrio, ¿ya? Por eso yo pedí que hiciera estas dos hojas, si tenía más de dónde escoger en el fondo, ¿ya? Detectar. Bueno, espero que haya quedado clara la actividad. Si no quedó clara, me pueden escribir, ¿cierto?, al correo. Y nada, ha sido como siempre un agrado estar con ustedes. Les mando un abrazo a la distancia, les deseo mucha salud, mucho bienestar y de verdad con un deseo grande de poder verlos pronto. Ya, un abrazo y que estén bien. Nos vemos. Chao. Fly me to the